Bueno, chiquitos, no sé si escucharon ahí que dice que estoy grabando la clase con la finalidad de después poderlo subir a la plataforma. A ver, chiquitos, tenían la consigna, tuvimos la consigna 4, perdón, era 3 y 5 y la clase pasada hicimos la 3, el análisis de la caricatura. ¿Vieron ese video del análisis de la caricatura? Esa fue la Sí. 4. Claro. Bien. Vamos a seguir entonces hoy con este tema de las consignas 3 y la consigna 5. A ver, ¿qué decía la consigna número 3? ¿A qué apuntaba la consigna número 3, chiquitos? Le digo. Espérame 5. ¿Tanto? ¿5 minutos? ¿No es medio mucho? Describe la política del garrote desarrollada por Roosevelt. Roosevelt. Bien, a ver. Sí. Como bien habíamos explicado la clase, la política del garrote desarrollada por Roosevelt. A ver, la política del garrote es como una sumatoria a lo que es la doctrina Monroe. No es que la doctrina Monroe fue dejada de lado y ahora empezó a aplicarse esta idea de la doctrina de garrote. Yo siempre digo que en realidad es como una sumatoria de capas. Es decir, la doctrina Monroe marcaba que la política norteamericana, es decir, la política de los Estados Unidos, iba a mantener un control bien concreto sobre todo lo que era el cono sur, es decir, sobre Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. No nos olvidemos Centroamérica, que también tuvo su grado de importancia. En ese sentido, el discurso que tenía la doctrina Monroe era un discurso no hacia hacia los latinoamericanos. Yo creo que en esencia no le está hablando a Latinoamérica, a Estados Unidos. ¿A quién le estaría hablando? Que eso se ve muy bien reflejado en la caricatura. Vamos de vuelta. A los de Europa, Bien. Y Kimei, la pregunta sería, ¿por qué Estados Unidos le está hablando a Europa? ¿Por qué le está diciendo América para los porque lo americanos? reconoce como un país, como independiente. A ver, ¿Sería eso? Como un enemigo. Sí, no, guarda, Kimei, no te olvides de lo siguiente, que Europa no es un país, ¿eh? ¿Europa qué es? Continente. Muy bien, es un continente con muchos países, no nos olvidemos de eso. Y nosotros dijimos, cuando analizamos el comercio internacional, que no todos los países europeos estaban en condiciones de, digamos, no eran primera potencia. Cuando nosotros hablábamos de Europa, en realidad nos estábamos refiriendo a países muy concretos. ¿Quiénes eran estos países? Bien concretos. España. De Europa, ¿eh? Inglaterra, Otra vez España. No, España no. Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania. Alemania. Bien, Italia exactamente. estaba, no me acuerdo. ¿Perdón? Italia, podría ser. Sí, ¿O no? Italia sí. Igual económicamente Italia siempre estuvo muy dividida entre lo que es la Italia del norte y la Italia del sur. Dicho sea paso, esa división hasta el día de hoy sigue. Italia del sur es una zona no tan desarrollada como la Italia del norte. ¿Está? Pero sí, concretamente sí, sí. Sigue. Ahora, continuemos con la misma lógica. A ver, entonces, estamos hablando de que la doctrina Monroe le está hablando a los países europeos. Pero ¿por qué le está diciendo a los países europeos América para los americanos? ¿Cuál es la lógica que tiene ese discurso? No se termina de entender el por qué. ¿Qué están haciendo estos países europeos a nivel mundial que Estados Unidos le pone como una suerte de freno? Buenos días. ¿Qué tal, Cerezal? Más temprano la próxima vez. No, es que tengo un problemita. Ah, Eh, ¿te no era dormiste? que. No. Como que Estados Unidos quería controlar como si fuera la economía de los países americanos y quería No, que no obviamente. solamente la economía, la política también. Sí. Pero la pregunta es, vamos de vuelta. ¿Por qué este mensaje se lo están dando a los países europeos, estos que acabamos de mencionar, como Francia, como Inglaterra, como Alemania? ¿Qué están haciendo estos países? En ese momento estamos hablando. ¿Eh? No te olvides que la doctrina Monroe es 1823. ¿Ah? No nos Porque la olvidemos. mayoría de países americanos Como son para que no colonias. se metan.
Pará, Porque Vilaseca. en ese momento ellos tenían más Porque poder. la mayoría de países son colonias europeas. Sí, y vas bien encaminado, Vilaseca. Y básicamente quieren ayudarlos a independizarse. Bueno, en realidad, no sé si, nunca supe realmente si Estados Unidos buscaba realmente ayudar. Eso nunca me quedó muy en claro. Pero bueno, depende con la óptica que vos lo mires. ¿Está? Continuemos. A ver, lo que pasa es que Europa, estos países europeos, Francia, Inglaterra, Alemania, bueno, Alemania es un poquito posterior, pero no importa, aún así estaba en carrera, Italia, etcétera, son países que fueron desarrollando colonias durante todo el 1800, está en especial sobre África y sobre Asia, es decir, fueron conquistando territorio de forma descontrolada, para decirlo, hicieron una carrera. Por eso, básicamente, Estados Unidos como que planta bandera y dice, no, esto que ustedes están haciendo en África, que están haciendo en Asia, en América no lo van a hacer. ¿Se entiende? Básicamente le planta cara, le planta bandera en ese sentido. Ese tipo de colonialismo no lo van a hacer. Y es más, las colonias que ustedes todavía siguen teniendo acá, de a poco los vamos a ir barriendo. Básicamente, entre líneas se lee eso. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo digo que en realidad no le está hablando a Latinoamérica, no le está avisando a Latinoamérica la doctrina Monroe, sino que le está respondiendo a las pretensiones europeas de colonizar Latinoamérica. ¿Estamos hasta acá? Conquistar y colonizar. Bien, dejando esto de lado, la doctrina del garrote viene a ser como una vuelta de tuerca 80 años después, ¿está? De la doctrina Monroe. Es decir, que a esta doctrina Monroe le suben el nivel. ¿Y en qué consistió esta doctrina del garrote? A ver, ¿quién me puede tirar alguna idea? Y ya ser más estricto, pero en otro sentido. No tanto hablar, sí, ¿no? En la caricatura decía nueva diplomacia, que era como algo Sí, sarcástico, había dicho. exactamente. Ahora, el tema es el siguiente. La pregunta mía gira en torno a la siguiente. Sí, es la nueva diplomacia, es todo esto que ustedes me están mencionando. Ahora, lo que yo quiero señalar es lo siguiente. ¿En qué consistió esta nueva diplomacia? Que fue como una suerte digamos, una vuelta rosca más todavía a esta política. ¿Qué fue lo resultante? ¿Qué es lo que pasó? Mantenerlos a todos a raya. ¿Quiénes serían todos? Querían Europa, como No. corregirlo, supuestamente ellos, A ver, dale, Quimé. a los Deme la idea porque americanos, estamos bastante a tirabuzón. porque eran como que éramos muy vagos, o civilizarlos. como que no teníamos responsabilidades. Pero era, lo que corregía no eran los de Europa, sino a los de acá, lo de A lo de América. a la mayoría de América y a algunos de otros países, porque se creía que como eran vagos y eso, como decía Kim May, eran de mala educación, eran maleducados. El tema es así. Civilizarlos, básicamente. Claro, exactamente. Es decir, la lógica es la siguiente. Han desarrollado países, se han desarrollado estos países de toda Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, bueno, etcétera, etcétera, se entiende el concepto. Los países latinoamericanos, en esencia. Se conformaron como país, se organizaron, dice, y aún así no han logrado superar cuestiones que vienen arrastrando desde tiempos inmemoriales. En este sentido, lo que está diciendo, lo que está viendo Estados Unidos hacia el sur, es que económicamente no se han logrado estabilizar y desarrollar plenamente. Hubo como un avance, hubo esos brotes verdes, pero quedaron en brotes y no terminaron de salir. Y dice, y esto es el resultado de una cultura latinoamericana, ¿no? En la cual la vagancia es lo que más domina. Esta es la mirada que tiene Estados Unidos con respecto a todo el cono sur, es decir, con respecto a toda Latinoamérica. No se olviden que eso lo señalamos cuando estuvimos viendo la caricatura. Fíjense que mezclaron como un mismo pueblo
a toda Latinoamérica. Es decir, daba lo mismo un mexicano que un argentino que un brasilero, cuando en realidad sabemos que culturalmente somos muy diferentes. ¿Tá? También No estamos- metieron algunos asiáticos. y es más, sí, metieron filipinos, como si fueran parte de Latinoamérica. O sea, lo cual demuestra en gran medida el nivel de ignorancia que tiene. A ver, la caricatura lo hizo a propósito, no se equivocaron, no es que se equivocaron al poner Filipinas con el grupo de latinoamericanos, es que tiene que ver con como una crítica a esta mirada ignorante por parte de Estados Unidos, que de la frontera hacia el sur, en realidad tienen un gran desconocimiento, no saben mucho qué es lo que pasa, cómo es, qué diferencias hay, y para ellos es más o menos todo lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo cuando hablamos de los africanos. Para nosotros África es una sola cosa, es un solo país, ¿se entiende? Cuando en realidad no, África es un continente lleno de culturas completamente diferentes. No es lo mismo Sudáfrica, que está en África, que Egipto, que está en África. Son pueblos completamente diferentes, desde lo racial hasta lo cultural. Bueno, a ver, en ese sentido, como diciendo, bueno, tampoco critiquemos tanto a Estados Unidos, no nos cortemos las venas con esta cuestión ahí diciendo, ay, nos confunden, cuando nosotros hacemos lo mismo para el otro lado. ¿Se entiende? Entonces, es una respuesta muy humana, a eso me refiero. Es una respuesta muy humana. Pero es cierto que también tienen un gran grado de ignorancia encima. Y no se molestan mucho tampoco en sacársela de ese grado de ignorancia. ¿eh? Es una ignorancia ganada, no una consecuencia. Y vamos de vuelta. Entonces, la doctrina, perdón, sí, la política del garrote tiene como finalidad, en realidad, la de civilizar, entre comillas, llevarlo a criterios más aceptables de civilidad a estos pueblos que pareciera que intentan, pero como que no llegan. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir que intentan, pero no llegan? Y quiere decir que en realidad no logran nunca alcanzar estos niveles de civilización que el mundo está demandando. Entonces, cuando ustedes vayan, bueno, que ya respondieron en realidad estas consignas, tienen que haber resaltado todos estos aspectos de la mirada, digamos, de esta mirada racista por parte del gobierno norteamericano, ¿no? Y en la cual lo que se buscaba era esta cuestión de educar y llevar a la fuerza la civilización a estos pueblos que pareciera que no habían alcanzado estos niveles de civilización. Guarda que esto, ténganlo muy presente, esto que yo le estoy diciendo, que parece una mentira. Es decir, ¿y quién le dijo a Estados Unidos que tiene que venir a civilizarnos? Bueno, ustedes saben que en realidad esto es una mirada que tienen mucho los Estados Unidos, inclusive hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Estados Unidos sigue teniendo entre su población esta política, digamos, esta lógica de querer llevar la civilización a otros pueblos. Es decir, ellos lo creen firmemente a esto, de que su prosperidad y su ética y todo es un resultado de una cuestión cultural, que el resto del pueblo, digamos, que el resto de los pueblos del mundo lo desconocen y como que tienen que ir a llevarlo. Es como una cuestión que lo sienten muy adentro. Por eso tenemos el caso de muchísimos misioneros dando vuelta por todo el mundo, llevando desde la palabra de Dios, etcétera, etcétera, inclusive hasta cuestiones, bueno, de empresas, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y lo creen en serio esto, inclusive hasta el día de hoy. Les cuento una anécdota media rápida. Hace poquito, hace 2 o 3 años, murió un misionero norteamericano que quiso llevar la palabra del Señor a una isla de la India, que es una isla cerrada, que el gobierno de indio tiene prohibida la visita de cualquier persona fuera de esa isla, porque ahí vive una tribu que vive congelada en el tiempo, es decir, vive como en la época de las cavernas, literalmente. ¿Se entiende esto? O sea, no han tenido nunca contacto con pueblos fuera de esa isla. ¿tá? Entonces viven
literalmente de la caza y de la recolección, con algo que se vivía hace 30.000 años atrás. Y el tema, el carácter que tiene encima de esta isla, que es increíblemente beligerante, es decir, son requete ultra violentos con cualquiera que no sea de la isla. ¿Se entiende esto, lo que trato de decir? Y este personaje le dijeron en todos los colores que no es que no podía, no debía ir porque lo iban a tratar muy mal, lo iban a atacar. Y este no hizo caso y fue y llevó, quiso ir aún así, le pagó a un señor para que lo lleve en barco a la isla, porque no hay otra forma de llegar si no es por barco. Bueno, el tema es que se bajó en su botecito, en su lanchita, y se mandó para la isla. Y les empezó a hablar, ¿no?, de la palabra del Señor. Todo hacía los gritos antes de llegar a la costa. Obviamente empezaron a salir gente a la costa para recibirlo. La lluvia de flechas que le hicieron caer encima no tuvo nombre. Pobre tipo, pobre chico, lo mataron y ahí mismo lo mataron, lo enterraron en la isla. Y el problema que tiene inclusive, no solo que lo mataron, sino que además no pueden ir a recuperar el cuerpo. A ese nivel llegan los norteamericanos de creer de que tienen la obligación, ¿no?, de llevar esto al resto del mundo. Y esto pasó hace poquito, no pasó hace mucho. Imagínense en el 1900, seguía siendo la misma lógica. Ellos sostenían que tenían que llevar la civilización a otros pueblos. Y la lógica de la política de garrote es, o se lo llevamos por las buenas o se lo llevamos por las malas. Y ahí está el porqué de la nueva diplomacia que decía la caricatura con el garrote. ¿Se entiende? O la entienden por las buenas o la entienden por las malas. Y acá es donde justamente Roosevelt le dio esa vuelta que yo les digo. Implementó intervenciones militares a lo largo de Latinoamérica. ¿Está? Y el caso más concreto es el caso de Venezuela, que si ustedes me dejan un segundo, les voy a mostrar esta caricatura. Denme un segundito. A ver si ya lo encuentro, ya lo encuentro. Acá está. Este es el que yo quería. Sí. Dame un segundito que se los voy a mostrar. Bien, ¿qué ven ahí? Ok. A muchos militares. A muchos militares. Además, muchos militares en una isla que parece como si fuera indios o de gente aborigen. Si vos Parece si vos mirás bien, ahí dice Santo Domingo, ahí dice Cuba, ahí dice México, ahí dice Panamá, ahí Ah, ya dice entendí. Venezuela, y todos estos, en realidad, todos estos barcos que tenemos acá, son barcos militares norteamericanos, que si ustedes miran acá, obviamente acá es donde Montserrat hace aparición, la profesora Montserrat hace aparición, y me imagino que harán alarde de su nivel de inglés. ¿Qué significa Un eso? montón. Debt collector. Debt collector. Que colectando gente para No. la misma causa. No. No sé. Eso se llama guitarrear, Cereza. No, se llama recolector de deudas o cobrador de No we speak deudas. English. En realidad yo lo traduciría de esa forma. Cobrador de deudas. En realidad, todos estos, acá, supongo que acá también, no sé qué dice acá, the receiver, me parece que dice, pero bueno, no importa. A ver, lo que yo trato de señalar es lo siguiente, que en realidad el barco que más destaca es el justamente cobrador de deuda. ¿Qué deuda? Justamente, ¿se acuerdan cuando hablamos en el primer trabajo práctico que la mayoría de los países latinoamericanos habían hecho una suerte de
pedido de varios préstamos para poder desarrollar la infraestructura para su estructura productiva? Bueno, yo les dije, nada es gratis, la llegada de los trenes, la construcción de los puertos, la construcción de puentes, la construcción de caminos, la construcción de telégrafo, etcétera, 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 gratis no es, y no lo hacen por amor al arte. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el problema? Para el 1900, muchos países latinoamericanos estaban teniendo problemas para pagar sus deudas. Y estaban teniendo problemas por una cuestión muy simple, porque no son ordenados con sus cuentas. ¿Está? ¿Qué cuentas? Y el gasto. Gastan más de lo que recolectan en impuestos. Entonces, después tienen problemas para poder pagar sus obligaciones con las deudas. Bien, el Big Stick o el Gran Garrote justamente tiene como finalidad la de civilizar a estos pueblos y recordarle que la deuda es algo que se tiene que pagar. Venezuela fue uno de los países que tuvo serios problemas para pagar su deuda. ¿Cuál fue la decisión de Roosevelt? Justamente la de bloquear el puerto principal de Venezuela con barcos de guerra. ¿Está? ¿Con qué finalidad? Y la de presionar para que paguen su deuda. Ahí es donde entró justamente el Big Stick o el Gran Garrote de Roosevelt. ¿Se entiende? Y no es solamente eso, sino que además una de las cuestiones centrales que tuvo justamente Perdón, ¿se entendió esto, no? Sí. ¿Quedó claro? Bueno, yo voy Sí, entendiendo. profe. Bien, Sí, profe. bien, buenísimo, buenísimo. No te me estás durmiendo, Melissa Roca La Soledad, ¿no? No, no estoy haciendo apuntes. Muy bien, tomando apuntes, así me gusta, muy bien. Bueno, chiquitos, se me está por cortar. Cuando se corte, se vuelven a conectar. ¿Estamos? Sí, Con el sí. mismo, exactamente el mismo link. No te escucho. Ok, bien. Mandri se De fue, una. se quedó, al final, ¿qué hizo? Bien. No, Bueno, está vamos a ahí, pero continuar. no habla. Entonces, fíjense que en la página 27, a ver, denme un segundito que vamos a compartir pantalla. Me imagino que esto ustedes lo habrán puesto. Justamente acá, Sí, el presidente Roosevelt, cuando desarrolló, obviamente, la política del garrote, obviamente que a lo largo de toda Latinoamérica tuvo fuertes oposiciones. Es por eso, entre esas oposiciones más fuertes que tuvo, fue la de justamente la Argentina. Sí, acá lo tienen, el canciller argentino, fue uno de los que más se opuso a esta política norteamericana, justamente. ¿Por qué? Porque la deuda pública, ¿está? La deuda pública fue uno de los pilares por los cuales se basó la política del garrote de Roosevelt. ¿Qué quiero decir yo con deuda pública? Justamente los países que no pagaban es a quienes se dirigía esta política. ¿Está? Entonces, me imagino que eso lo habrán puesto ustedes, ¿no? Como respuesta. sí. Muy bien, mis chiquitos, muy bien, impresionante. Qué chicos inteligentes que tengo, Dios mío. Bien, mis chiquititos. Bien, vamos a dejar de compartir. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? No. ¿Cuándo Bueno. va a entregar la nota orientadora? Eso No, todavía no me la pidieron, así que nota orientadora no. Ahora cuando vuelvan hablamos del tema de la nota de la evaluación que me habían preguntado algunos. No. No. Así que, bien. No. No te hagas drama, Profe. César, no te voy a dejar, no te voy a hacer La del pasar otra vez rulo. por lo mismo. Ahora a las 9 tenemos una Ah. clase de Tienen que... matemática. Bueno, entonces dejémoslo acá. Vamos a dejarlo acá. Digamos, cuando se corte, eso me refiero. Entonces no nos volvemos a enganchar. A ver, denme un segundito que les paso las notas. Es regla de 3 simples. Yo les voy diciendo y ustedes sacan la regla de 3 simples. ¿Estamos? Profe, yo siempre trabajo en clase, así que me voy a probar, ¿no? Bien, yo pongo la nota que tenés, no la que deberían. Bien.
Almeida, perdón, No. Alessandrelli. Ah, Alessandrelli, 9 de 17. Almeida, 9 de 17. Cerezal, ¿la digo otra vez? No, Bien. Aixa Valentina Domínguez, 10 de 17. Aixa, ya se lo dije en su momento. Ignacio, ya se lo dije. Ezequiel Alejandro, 6 de 17. Ludmila no la hizo. Katy Ordóñez, 9 de 17. Magalí Oyarzábal, 11 de 17. Quimei, 13 de 17. Muy bien, Quimei, muy bien. Melissa Roca La Soledad, 10 de 17. Aaron Sheffer, 10 de 17. Lucila Schulmeister, 9 de 17. Agostina Sequeira, 12 de 17. Victoria no la hizo. Marcos, 12 de 17. Y Alezárate, 5 de 17. Bien, chiquitos, esto si a alguno le queda no le queda caen a claro, hacen pedazos. regla de 3 simple, así bien simple, y ahí les da la nota final. Gutiérrez, vos te conectaste, todavía estás, Gutiérrez, ¿no? Sí, supongamos que está. sí, está en Nacho. Sí, pero no me responde. Así que para mí como que no esté. No, ayer no, a último momento se conectó con el audio en otra clase. Pero si yo no me da señal de vida, para mí es como que no está. Entonces le dejo el ausente. Bien, chiquitos, continuemos, porque aparte me puede responder acá por chat y no me está respondiendo por chat. Así que doy como que no está. Bien, chiquitos, continuemos. Pasemos a la diplomacia del dólar, que era la... Espero que estoy tratando de encontrar. Acá está. La diplomacia del dólar. A ver, acá una de las cuestiones que ustedes tienen que destacar es que la diplomacia del dólar justamente ahora cambiaron el rumbo, la forma de hacer la política, y acá es donde se destacó el presidente Taft, ¿no?, de Estados Unidos, en la cual cambió la forma de hacer política con respecto a Latinoamérica, lo cual no quiere decir que dejaron de lado la doctrina Monroe. Nunca dejaron de lado, ni inclusive hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue muy presente la doctrina Monroe y la pueden ver, no sé si ustedes leen los diarios, de vez en cuando leen las noticias, pero la doctrina Monroe salió una noticia ayer que reafirma la doctrina Monroe. ¿Cuál? La de que Estados Unidos va a empezar a regalar vacunas a Latinoamérica. Va a regalar más de 80 millones de vacunas a Latinoamérica. Con esto no sueñen que ya está, no es que resolvimos los problemas de la pandemia acá en la Argentina. Pero bueno, es una reafirmación de la doctrina Monroe. Y en especial es una reafirmación frente a la política de Rusia y de China, que son los principales proveedores de vacunas de la Argentina, ¿está? Y de gran parte de Latinoamérica. Entonces, Estados Unidos quiere recuperar esa iniciativa y no, porque China nos vende carísima la vacuna, $30 la vacuna, Rusia nos las vende a 9, 10, que encima ir a buscarlas es mucho más costoso, entonces hace que sea más costoso todavía el valor de la vacuna por unidad, y Estados Unidos dice que las va a regalar directamente, ni nos va a cobrar un solo centavo. Bueno. Es que en Estados Unidos sobran. Se ponen No, la 10. vamos de vuelta. En Estados Unidos las vacunas no sobran. En Estados Unidos, porque todavía queda mucha gente por vacunar en Estados Unidos, el tema es que en Estados Unidos hacen negocio, que es distinto. ¿Está? No lo estoy diciendo ni como algo bueno ni como algo malo. Es lo que es. ¿Está? Entonces, para Estados Unidos, regalar estas vacunas es un negocio a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque recupera la actividad turística que viene muy planchada en los Estados Unidos. Entonces, están perdiendo más plata por justamente gente que no va a hacer turismo que vender la vacuna. ¿Se entiende? Entonces, a Estados Unidos le resulta más barato regalarte la vacuna y que vuelvas a hacer turismo en Estados Unidos que no vayas a hacer turismo. ¿Se entiende cómo es la lógica? Ese, entre otros aspectos más todavía, que podemos llegar a resaltar. ¿Cómo era? Continuamos con el tema de la diplomacia del dólar. A diferencia de la doctrina de Garrote, la diplomacia del dólar se basó en otra lógica. Había empresas, y acá hay una empresa que tienen que haber destacado mucho, que fue la United Fruit Company, y que justamente por eso la United Fruit Company fue central, y por eso yo justamente acá le vamos a ver.
nuevamente a compartir. Acá yo les puse una foto en el libro que es esta de bananas. ¿Está? De hecho, acá lo dice bien, loading bananas en Costa Rica. ¿Está? Loading bananas significa cargando bananas o haciendo la carga de bananas en estos trenes. Vamos de vuelta, estos trenes no eran gratis, eran capitales que después querían de vuelta su dinero, eran préstamos que querían de vuelta sus dineros. ¿Está? Bien, ¿de quién era esta empresa justamente? ¿Quién es el que viene acá ahora? Y llega tardísimo. Bueno, no importa ahora. ¿De quién era esta empresa? De la famosa United Fruit Company, que acá lo tienen bien grandote y yo se los anoté. ¿Tá? Que se caracterizó la United Fruit Company de ser una empresa norteamericana con el comercio de frutas tropicales en diferentes países latinoamericanos. ¿Tá? En especial de la banana. Y acá empieza a aparecer justamente, debido a esta producción de las bananas, empieza a aparecer un término bastante despectivo que va a existir sobre muchos países latinoamericanos. ¿Cuál? La de república bananera. El término república bananera, esto anótenlo, porque esto va a ser pregunta de evaluación el día que lo tengan. La república bananera se me está por cortar, así que cuando se corta, y la dejamos acá. El término República Bananera hace referencia justamente a esos países de Sudamérica que, digamos, tienen una administración muy débil y una economía muy débil. Y la diplomacia del dólar se caracterizó justamente, en vez de hacer intervenciones militares, la de coimear a los políticos latinoamericanos. ¿Está? ¿Saben lo que es la coima? Me imagino, ¿no? La coima es algo ilegal, no es legal, es requete ultra ilegal en cualquier país del mundo. Entonces, la idea de